escribió en su libro, en el capítulo 6, estas palabras de grandeza hacia él. En el año que murió el rey Usías, dice él, vio al Señor sentado en un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. ¡Aleluya! Encima de él habían serafines, los cuales tenían cada uno 6 alas. Con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 alas cubrían sus pies y con 2 alas volaba. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. La casa está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. Toda la casa se llenó de humo, de la gloria de Dios. ¡Aleluya! Los serafines que están alrededor del trono son seres celestiales que pasan continuamente día y noche diciendo y clamando: Santo, Santo, Santo. 3 veces Santo. Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¡Gloria a Dios! Y aquí hay adoradores que adoran al Padre en espíritu y en verdad. ¡Aleluya! Hoy la prédica va a tratar precisamente un tema relacionado al grupo de mujeres que está en aniversario. El Espíritu de Dios pone en mi corazón a hablar sobre el tema titulado: ¿cuál es la adoración que Dios recibe de su pueblo cristiano? ¿Cuál es la adoración que Dios demanda de su pueblo? ¿Cuál es la verdadera adoración que Dios requiere del pueblo cristiano? ¡Aleluya, hermano! Ese es el tema que hoy se titula esta prédica. Abra su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 4. Evangelio de Juan, capítulo número 4. Tan solo unos versículos, porque la prédica va a tratar sobre buena parte del capítulo 4, que trata sobre la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Llegamos la lectura hasta el versículo 6, y durante el tiempo que tengamos vamos a dar lectura a casi todo el capítulo 4. Capítulo 4 del Evangelio de Juan, versículos 1 hasta el 6, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Cierre sus ojos, vamos a orar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Sí, tan cierto como las palabras se hablan, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. En los cantos de los coros de alabanzas, tanto de las hermanas como del hermano, movieron el Espíritu Santo de Dios. Él está aquí en este lugar. Él es más real que usted y yo.
Él es también digno de ser alabado. Por Él se permite la presencia del Padre y del Hijo. Él está aquí para glorificar a Jesucristo. El Espíritu de Dios es un ser maravilloso, es un ser tierno, pero poderoso. Él está en este lugar. Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Santo de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, yo te pido en esta noche, reunidos en esta congregación, en aniversario de un grupo de hermanas que continuamente luchan y van caminando de la fe, agarrados de la mano de Jesús, a ir en pos de ti, Padre. Padre, te pido que esta prédica llegue al corazón y al entendimiento de todos los hermanos que están aquí reunidos. Esto trata sobre Jesús y la mujer samaritana. Trata sobre la adoración que tú quieres recibir de cada uno de nosotros. La verdadera adoración en espíritu y en verdad. Haz traer esta palabra con poder y autoridad en el nombre de Jesús. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre por sobre todo nombre. En el nombre ante el cual se doblará toda rodilla. A la buena o la mala en aquel día. Sí, ante el único, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Hermanos, hay una presencia enorme del Espíritu de Dios. No tengo cómo explicar con palabras, pero el Espíritu de Dios se está moviendo en toda esta iglesia. Es una manera especial, pero tan especial del Espíritu de Dios. En otras congregaciones está la presencia, pero en esta noche no sé qué está sucediendo, pero es demasiada la presencia del Espíritu de Dios. Hoy es fuerte la presencia de Él. Padre, en el nombre de Jesús te pido que esta palabra no se vaya vacía, sino que sea para cual tú la has enviado. Que esta palabra llene el entendimiento y el corazón de los hermanos, para que hoy salgan de aquí verdaderos adoradores, que tú andas buscando, aquellos adoradores que en espíritu y en verdad se entregan a ti con todo su ser. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Jesús, Espíritu de Dios. ¿Cuál es la adoración que Dios demanda del pueblo cristiano? ¿Qué es lo que requiere Dios para que esa adoración que usted le da a Él la reciba? Hoy va a conocer sobre ello. Primero empecemos. Si usted ha oído la palabra adoración, o quizás no haya tenido una definición lo que es adoración, muchas veces se confunde la adoración con la alabanza. Y estos son términos diferentes. La adoración es un acto interno por el cual una persona cristiana, con todo respeto, humildad y sencillez, se rinde ante su Creador. Aleluya. Y lo demuestra con las posturas visibles de su cuerpo, expresándolo a través de un servicio y sacrificio sin ninguna recompensa. Adoración, en otras palabras, es un estilo de vida que busca exaltar a Dios. Por lo que, ¿quién es Dios? Independientemente de lo que Él haga sobre nuestras vidas. Mientras que la alabanza es la proclamación y la declaración de quién es Dios y de sus poderosos hechos, demostrados con júbilo, excitación, sonidos y música. Pero la adoración que Dios está requiriendo del pueblo cristiano es grande. Las iglesias cristianas las hay alrededor de todo el mundo. Hay iglesias tradicionales
que mantienen los coros, los himnos, los cánticos espirituales y consideran que están adorando a Dios en espíritu y en verdad. Y hay iglesias modernas que han surgido con cánticos modernos, con instrumentos musicales sofisticados, con un equipo connotado que deleita el oído y parte el corazón. Y dicen que están adorando en espíritu y en verdad. Pero, ¿qué es lo que Dios realmente requiere de su pueblo? Eso es lo que vamos a hablar hoy. Y vamos a recoger la conversación de Jesús con la mujer samaritana. Porque Jesús ahí, en esa conversación que sostiene con esta mujer, enseña que la adoración es en espíritu y en verdad la que debe dársele al Padre. ¿Por qué? En el Antiguo Testamento, en el primer pacto, se le adoraba a Jehová Dios a través de rituales y de ceremonias y de expiación y de ofrecimiento de animales. Pero en el nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, en Jesucristo todo cambió. Ya no hay rituales, ya no hay ceremonias. Aleluya. Ahora la adoración es en espíritu y en verdad. Gloria a Dios. Nosotros ya no necesitamos actos externos. No necesitamos actos fuera de nosotros para poder adorar a Dios. Usted puede estar en un pueblo, en una isla, quizás no tenga instrumentos musicales y está solo, pero usted con un corazón rendido a Dios y en espíritu y en verdad puede adorar al Padre. La música es una herramienta muy importante para adorar al Padre, porque la música conmueve las tres partes de nuestro ser: cuerpo, alma y espíritu. Pero ¿qué requiere Dios de adorarlo a Él? Si cuando salimos de la iglesia, ¿cómo es nuestra vida delante del Padre? ¿Cómo está mi estilo de vida con relación al Padre? Sea llevo a maltratar a mi mujer, la llevo a golpear, maltrato a mis hijos, no le doy el gasto necesario, digo malas palabras. No, la adoración a Dios requiere más que cánticos, más que venir a la congregación, requiere que su estilo de vida sea entregado todos los días. El ser humano está compuesto de cuerpo, alma y espíritu, según 1 Tesalonicenses 5:23. Y Dios requiere que nosotros le adoremos en espíritu. O sea, el espíritu es la parte profunda que nosotros tenemos aquí. Es la parte más profunda dentro. Ese es el espíritu humano. Es la parte inmaterial que Dios nos dio a nosotros. Es el aliento de vida que Dios da a todo ser humano. Ese es el espíritu humano. El espíritu humano está compuesto a su vez de tres partes. Pero no vamos a profundizar en el tema del espíritu humano, porque es muy largo también. Entremos de lleno a la prédica, la adoración en espíritu y en verdad. Tenga su Biblia abierta para que vaya entendiendo y comprendiendo la palabra, que muchas veces leemos y no sabemos el contexto porque no lo leemos a completo. En el Evangelio de Juan, Jesús habla con una mujer samaritana. En el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Para llegar a Jerusalén, el lugar más inmediato, más cercano, era pasar por Samaria. Los judíos tenían diferencias con los samaritanos en aquellos tiempos. Y eso tiene una historia, se las voy a enseñar, se las voy a mencionar. Resulta que por ahí el año 722 a.C., el rey de Asiria conquistó el reino del norte, que estaba compuesto por 10 tribus. Y cuando conquistó al reino del norte, se llevó a la mayoría de judíos a Babilonia.
quedó tan solo un pequeño remanente. Y el rey de Babilonia envió de Babilonia gente para que habitara en la región de Samaria. Y ahí los extranjeros se mezclaron con los judíos que habían quedado en esa región, y surgió una raza mixta que se llamaron samaritanos. Cuando el pueblo de Israel salió de la cautividad de Babilonia y regresó a Israel, miraba con discriminación a los samaritanos, considerándolos inmundos, porque ellos no observaban todo el canon hebreo del Antiguo Testamento. Los samaritanos solo tenían y le daban credibilidad a los 5 primeros libros del Pentateuco, pero no a todos los libros del Antiguo Testamento, mientras que los judíos aceptaban todo el canon hebreo, los 5 libros del Pentateuco y todos los libros de los profetas mayores y menores. Pero los judíos miraban con malos ojos a los samaritanos, tal así que los despreciaban. Y resulta que los samaritanos no podían ir a adorar a Jerusalén, al templo. Entonces los samaritanos construyeron un templo para adorar a Jehová Dios, y lo hicieron en el monte Gerizim. Porque ahí en el monte Gerizim fue cuando los hijos del pueblo de Israel dijeron bendiciones que Dios les había dado a dar, bendiciones, cuando ya iban a la tierra prometida que le habían ofrecido a Moisés. Esto es para entrar al contexto de lo que es la historia de la conversación de Jesús y la mujer samaritana. ¿Por qué Jesús, siendo un rabí, por qué Jesús, siendo un maestro, por qué Jesús, siendo un judío, tuvo que ir a Sicar, la ciudad de Samaria, y sentarse en el pozo? Porque Jesús ya sabía lo que iba a conversar con la mujer samaritana, y esa conversación iba a quedar por escrito en el Evangelio de Juan, para que nosotros, los que hoy vivimos en este tiempo, aprendamos a adorar a Dios verdaderamente en espíritu y en verdad, y que sepamos que ahora ya no se adora solo donde antes era el templo de Jerusalén, porque no hay templo construido en Jerusalén, sino solo está el monte de Dios, pero no hay templo, porque Jesús en aquellos tiempos estaba profetizando de que al Padre ya no se le iba a adorar geográficamente solo en ese lugar del templo de Jerusalén, sino se le iba a adorar en todo el planeta Tierra, en cualquier lugar. Dice el versículo 7: vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Humanamente Jesús le dice a la mujer sentado en el pozo de Jacob: mujer, dame de beber, dame agua, porque tengo sed. En otras palabras, si viene en el versículo 9, lleve la lectura, tenga su Biblia ahí, por favor. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. En aquellos tiempos, si un rabí se acercaba a una mujer, y más aún siendo samaritana, se consideraba contaminado e inmundo. Un rabí, un hombre normal, judío, no podía hablar como una mujer. La tradición judía prohibía hablar como una mujer, y más aún un maestro como Jesucristo. Pero Jesús es Dios, y Jesús no se contamina, sino que Jesús limpia y purifica lo que es inmundo. Los judíos no se trataban
trataban con los samaritanos. La palabra tratar significa utilizar los mismos utensilios que utilizan los samaritanos con los judíos. No se podían utilizar los mismos instrumentos. Si ese cántaro que la mujer iba a tirar al pozo, iba a sacar, le iba a dar de beber a Jesucristo, esto según los judíos, según los radicales judíos, era una ofensa a Jehová Dios. Pero ¿quién era Jesús? Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el Dios mismo, presente con la mujer samaritana. Y viene la mujer samaritana, se queda admirada porque Jesús se acerca a ella y le dice: dame de beber. Responde Jesús y le dice en el versículo 10: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. ¡Aleluya! Le estaba hablando Jesús a la mujer samaritana, espiritualmente hablando. Si conocieras el don de Dios, cuando en la Biblia usted oiga hablar de don, se refiere al regalo de Dios. ¡Aleluya! Si tú supieras a quién tienes enfrente, dice Jesús en otras palabras, tú le pedirías a él que te diera el agua viva. El agua de la cual ya nunca hay sed. Esa es la fuente del agua viva que está en Jesús. Ese es el Espíritu Santo de Dios. En el Antiguo Testamento el manantial de agua es Jehová Dios, pero en el Nuevo Testamento Jesucristo es la fuente de agua que limpia y purifica todo pecado. El evangelista Juan plasma que aquí en el Nuevo Testamento, en el segundo pacto, en Jesús está el agua viva. El agua viva que purifica, que limpia, que santifica todo pecado. Está en la persona de Jesucristo. Cuando el pueblo de Israel abandonó al Padre Celestial, a Jehová de los ejércitos, por irse en pos de otros dioses, el profeta Jeremías le dijo al pueblo de la nación de Israel: ustedes han tomado otra cisterna de agua, otro cisterna roto en el cual el agua no se contiene, y han abandonado a su Dios. Ellos, por adorar a dioses ajenos de Babilonia, estaban abandonando al único Dios del pueblo de Israel. Estaban abandonando el manantial de agua de vida eterna, que es Jehová Dios. Por eso, en la persona de Jesucristo, en el Mesías, está la fuente de agua que salta para vida eterna. En el día de la gran fiesta, Jesús se levantó y dijo en voz alta: todo aquel que tenga sed, venga a mí y tome del agua de la fuente de vida eterna. Porque Jesús es el agua de la fuente que da vida eterna para todo aquel que beba de esa agua. Y esa agua es gratuita. En el libro de Apocalipsis dice el Espíritu y la esposa, dicen: ven, ven, ven Jesús. Y todo aquel que quiera beber, beba y tome del agua gratuitamente. El que tenga sed, dice Jehová Dios, venga y tome del agua. Aquel que quiera saciar su alma, incline su oído a mi voz, dice Jehová Dios. Esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vida
a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Él se refiere a la palabra de Dios. Dele secuencia, versículo 11. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Dónde pues tienes el agua viva? La mujer estaba hablándole a Jesús, pensando que Jesús iba a sacar de ese pozo agua física. No estaba entendiendo la mujer samaritana que se refería al agua de vida espiritual, al agua que sacia toda sed. Y la mujer samaritana sigue diciendo: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Jacob compró una heredad, una tierra, e hizo ese pozo para saciar la sed de sus hijos y de sus ganados. Pero enfrente de la mujer samaritana había uno mayor que Jacob. Era Jesucristo, el Mesías, el Salvador. La mujer no estaba entendiendo, aún no entendía que frente a él estaba el Mesías que estaba esperándolo. Los samaritanos y los judíos sabían perfectamente de la llegada del Mesías, pero la mujer en esa conversación todavía no había comprendido. Primer punto: ¿cuál es la adoración que Dios recibe de su pueblo cristiano? ¿Cuál es la adoración que Dios demanda de su pueblo? Número uno, aquella que nace del corazón, por el entendimiento del Evangelio, por conocer la verdad. Ese es el primer requisito, ese es el primer punto por el cual Dios requiere la adoración verdadera de su pueblo cristiano. Voy a repetirlo: es aquella que nace del corazón, por conocer el Evangelio, por conocer la verdad. Ese es el primer requisito para todo que quiera ser adorador. Dios es un espíritu infinito, es un espíritu purísimo. Y si Dios es un espíritu, así hay que adorarlo en espíritu. Es el espíritu suyo, es el espíritu mío por el cual yo voy a adorar a Dios, Jehová. Muchas veces nuestros cuerpos físicos están tirados y creemos que estamos adorando a Dios en espíritu, y no lo es del todo cierto, porque Dios requiere de su pueblo un corazón humillado, un corazón doblegado. Dios no requiere ya más sacrificios y holocaustos del Antiguo Testamento. Dios requiere un espíritu renovado, un espíritu recto delante de Dios, un corazón humillado. Dice el rey David: no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios que Dios quiere hoy en día. Qué bueno que nos hinquemos, qué bueno que oremos, qué bueno que ayunemos, qué bueno que cantemos, qué bueno que leamos la palabra, pero Dios está requiriendo que nosotros entreguemos nuestro corazón totalmente al Padre. Ese es el primer requisito que Dios requiere de su pueblo, de una verdadera adoración. En el Evangelio de Juan, versículo 13, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesús dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Felipe le dijo a Jesús: muéstranos al Padre y eso nos basta. Felipe le estaba diciendo a Jesús: quiero ver al Padre físicamente, lo quiero ver. Y viene Jesús y le dice: Felipe, tanto tiempo has estado conmigo y no me